Queremos saludar además a los compañeros que también nos están siguiendo a través del canal de YouTube. Les damos nuestro saludo, pero esperamos que estén disfrutando esta jornada. Para no extenderme mucho también, yo simplemente quiero comentar que cada generación siente que está viviendo tiempos interesantes, siempre tiempos muy interesantes y por lo general más interesantes que las generaciones que le han precedido. Creo que no es exagerado decir que la nuestra, la generación o las generaciones que le ha correspondido convivir el tiempo del comandante Chávez y especialmente a quienes les ha correspondido vivir junto al comandante Chávez pueden dar fe de que ciertamente los últimos, por lo menos los últimos, ni siquiera los últimos 20, los últimos 30 años, si consideramos que este año también se están cumpliendo 4 años del 4 de febrero, cuando la mayoría de venezolanos y venezolanas conocimos al comandante Chávez en aquella mañana del 4 de febrero del 92, pueden dar fe de que son tiempos sin duda alguna muy interesantes. En esta historia reciente, muchas personas han pasado por la revolución, han sido protagonistas, y bueno, una de ellas que le ha tocado vivir en la primera fila, incluso diría yo que arriesgando incluso su vida, ha sido la diputada Iris Varela, quien nosotros tenemos el honor de que nos acompañe la mañana de hoy. Así que bueno, le agradecemos desde el Centro Internacional Miranda que haga un espacio en la apretada agenda que tiene y que pueda compartir algunas reflexiones sobre aquellos momentos que vivimos en abril del año 2002. Así que bueno, diputada, muy bienvenida, muchísimas gracias por el honor que nos hace. Y bueno, acá está el público dispuesto a escucharle y seguramente a deleitarnos con lo que usted tiene para contarnos hoy. Bueno, buenos días a todos y a todas. Gracias por la invitación, gracias Domingo. De verdad que creo que felicitaciones a nuestro maestro Antonio Martínez, con ese canto necesario. Yo siempre he dicho que si ante la arremetida mediática y de los factores de poder internacionales que siempre están al acecho de nuestro proceso revolucionario, y ellos han venido de alguna manera desapareciendo la narrativa de las redes, ¿no? Qué difícil es cuando uno quiere indagar sobre los acontecimientos de hace 20 años, hacer esa investigación a través de la Internet, como la Internet la domina los factores de poder enemigos de la patria, pues por supuesto que a ellos no les conviene que la versión real de toda esa historia épica del pueblo venezolano esté allí como debe ser. Y de ahí la necesidad de que nosotros mantengamos esa narrativa y la fomentemos, ¿no? Y la difundamos. Por eso, nada más oportuno que la canción del maestro Antonio, porque nosotros aprendiéndonos la historia con esas canciones, ¿no? Dejaríamos en la memoria de estas generaciones y de las futuras lo que ha acontecido aquí en el país. Tenemos que ingeniárnosla, buscar los mecanismos. Y de paso, yo venía reflexionando sobre algo. Ayer una hermana mía, que yo le digo que ella es como la oficina central de información, ella siempre lo mantiene a uno al día, ¿no? Está pendiente de todas las cosas que dicen los escualios y pendiente de las redes. Ella me manda un video pequeño de un personaje que
supuestamente era uno de los comandantes del 4F. Ella me envía, no sé si ustedes han podido verlo, a este caballero. Volver a la Constitución, olvidarse. Escuchen lo que dice. Que volver a la Constitución, olvidarse de esa vaina de socialismo al siglo XXI, esta es pura paja. Chávez se murió y se llevó al socialismo. El socialismo, como ellos lo plantean, es un totalitarismo que va en contra frontalmente de esta constitución. Usted no lo sabía. ¿Lograron escucharlo? Discúlpeme que arranque con esto, ¿no? Pero creo que es necesario. Es necesario porque yo venía reflexionando sobre esto que me causó una indignación extrema. Pero además, Chávez murió para él. Y Chávez murió para él no el 5 de marzo. Chávez murió para adelante porque él lo traicionó. Él traicionó a Chávez y traicionó este proceso. Pero para nosotros Chávez no ha muerto ni morirá, ¿no? Chávez se mantiene allí. Y esa es la canción con la que precisamente Antonio cierra, ¿no? Y yo digo, bueno, definitivamente los revolucionarios estamos conectados. Tenemos una conexión que se puso de manifiesto hace 20 años sin un plan. Hace 20 años había un plan, pero de la derecha para sacarnos el poder, para acabar con Chávez. Planes que, por cierto, no han cesado. Pero ellos sí tenían su plan. Yo recuerdo que antes del 11 hubo varios episodios, ¿no? En abril de 2002 apenas tenía la revolución 2 años en el poder, porque Chávez gana en diciembre del 98, asume en el 99, que fue el año de la constituyente. Él renuncia, pone su cargo a la orden de la Asamblea Nacional Constituyente. La Asamblea Constituyente era la que gobernaba el país. Recuerden que todo se convirtió en una Asamblea Constituyente soberana, poder originario, y todos los poderes cesaron en sus funciones, dejaron comisiones especiales para que continuara pues la actividad del Estado, pero se estaba haciendo una constitución. Y después en la constitución se definió lo que iba a ser el Estado, y fue una constitución como única promesa electoral del comandante Chávez era convocar al pueblo a un proceso constituyente. Y el pueblo internalizó eso, se generó el debate, se conformaron frentes constituyentes por todas partes, ¿no? De ahí venimos, pues, de involucrarnos en ese proceso. Y bueno, yo tuve el privilegio de ser postulada a la constituyente por el Táchira, y fui constituyente por el Táchira con otros 3 compatriotas que entraron también allí. El profesor Temístocles Salazar, que en paz descanse, acaba de morir hace poco, un gran profesor muy querido, profesor universitario, militante de toda la vida del Partido Comunista. El profesor Samuel López Rivas, que ese sí era, y es, pues, de los, entonces era de los activos civiles que acompañaron al comandante Chávez en la clandestinidad, hermano de un militar también, y Ronald Blanco Lacruz, que después fue gobernador del Táchira, a quien hace 11 años también fue uno de los pocos que se le oyó denunciar el golpe de Estado y decir que él iba a correr la misma suerte que el comandante Chávez. Porque bueno, hace 20 años se puso a prueba la lealtad y surgió algo que emergió para el país con el comandante Chávez, que fue la unión cívico-militar. Pero ¿qué pasaba antes? Bueno, antes eran conspirando, así como todos nosotros conspirábamos antes de que el comandante Chávez llegara para acabar con la Cuarta República, ¿no? Así mismo
los factores de poder que fueron desplazados cuando llega el comandante Chávez al poder por el voto popular e impulsa el proceso constituyente, se articularon enseguida para conspirar y defenestrar al comandante Chávez, para darle un golpe de Estado. Por cierto, eso lo que ha pasado reciente es un continuo, ¿no? Son los mismos actores, pero por supuesto que allí ellos aprovecharon, creo que hicieron una mala lectura, como siempre la han hecho, de las capacidades de resistencia y el patriotismo del pueblo venezolano, y además de la fortaleza que tiene el proceso revolucionario, porque el pueblo venezolano siempre se manifestó en contra de la oligarquía, en contra de los gobiernos, de la corrupción, en contra de esos modelos que se implementaron en el país del pacto de punto fijo. Siempre el pueblo venezolano tuvo momentos antes del 89 pronunciándose en contra, en algunas partes con líderes militares a la cabeza, ¿no? En otras con alzamientos populares, con conformación de células guerrilleras, de guerrillas urbanas. Y el momento cumbre del pronunciamiento popular en contra del Estado imperante, del establecimiento, pues, de ese periodo de la Cuarta República fue 27 y 28 de febrero del 89. Después el comandante Chávez recoge ese descontento, pero la fuerza y la organización del movimiento tenía mucha participación militar, muy escasa la participación civil, que también andaba conspirando, porque todos nosotros conspirábamos. Por eso nos sumamos a Chávez cuando emerge, cuando lo vemos en las pantallas de televisión el 4 de febrero, nos sumamos porque nos identificamos con él. Pero al llegar Chávez al poder con su promesa de refundar la República, comienza a gestarse toda una conspiración, y yo recuerdo que con el diputado Luis Tascón salimos por todo el país a denunciar que había una conspiración en marcha. Denunciábamos a los poderosos, sin temores, como debemos hacer los revolucionarios. Denunciábamos que Luis Miquelena Hernández, que era el coordinador del CTN, del Movimiento Quinta República, ¿no? Y creo que también estuvo a cargo fue ministro de Relaciones Interiores, o puso a alguien allí, ¿no? Porque él era el que ponía ministro, nombró el Tribunal Supremo, nombraba ministros, nombraba fiscales, él era el poder real, ¿no? Y nosotros eso lo habíamos detectado e intentábamos, ¿no? Lo que fue en el año 2000, porque recuerden que el comandante Chávez pone su cargo a la orden de la constituyente, y en el 2000 hay unas megaelecciones, que es cuando se legitiman todas las autoridades a la luz de la nueva constitución, ¿no? Se eligen diputados, yo salí electa para ese periodo y Tascón también, se elige el presidente de la República, se eligen gobernadores y se eligen alcaldes y consejo legislativo, consejo municipal, una mega elección. Fue una relegitimación de las autoridades a la luz de la nueva constitución. Luego venían los procedimientos para nombrar Tribunal Supremo, para nombrar los rectores del poder moral republicano, que es el poder ciudadano, Contralor General de la República, Fiscal General de la República y Defensor del Pueblo. Y bueno, todos esos personajes fueron puestos, o allí por lo menos incidió muchísimo Luis Miquelena. Y ya nosotros empezábamos a ver, no porque viéramos conspiraciones en todos lados, sino porque observábamos que, por ejemplo, en un documento que decía los 20 pasos para el perfecto golpe de Estado en Latinoamérica, que es un documento de la CIA, estaba paso a paso y dibujado lo que estaba pasando en el país. Digo en el país, en la Venezuela de hace 20 años, pues. ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, se había
unido Fedecámara con la CTV, la jerarquía eclesiástica, hacían pronunciamiento, había un cerco al comandante Chávez, lo tenían prácticamente secuestrado. Algunos ministros que tenía, los anillos de seguridad, no dejaban que uno se le acercara, no se le podía decir nada. Y entonces, bueno, nos reuníamos ahí en la Asamblea de los Diputados. Yo era una de las pocas que participaba, pero el comandante Chávez había decretado, porque estuvo habilitado para ello por la Asamblea, 49 decretos leyes, que fueron las leyes habilitantes. ¿Lo recuerdan? Aquí la mayoría puede recordarlo, ¿no? Hay muy poca gente que no lo recuerda. Pero bueno, el presidente fue habilitado por la constituyente y él necesitaba esas leyes para poder impulsar el proyecto revolucionario, ¿no? La ley de pesca, la ley de minas, la ley de hidrocarburos, la ley de tierras, ¿no? Eran 49 decretos leyes y la vicepresidenta de la República era la doctora Dina Bastidas, vicepresidenta ejecutiva. Estando nosotros reunidos allí, cuando la doctora Dina Bastidas presenta los 49 decretos leyes, después de eso se reúne la fracción del partido que la dirigía, por supuesto Miquelena, pero el operador allí que era diputado era Ernesto Alvarenga. Y nos reúnen. Y bueno, la propuesta era que teníamos que generar una comisión especial para revisar los decretos leyes habilitantes del presidente Chávez. Por supuesto que cuando dicen eso, nosotros enseguida nos rebelamos. Claro que eso no lo íbamos a aceptar. Entonces, y de una vez lo dijimos por todo el cañón. Aquí lo que están es conspirando contra el comandante. Porque ¿qué pasa? Después de que se revisan las leyes y se modifican unas leyes para las cuales el presidente fue habilitado, lo que venía después era el voto de censura a Dina Bastidas. Ellos querían sacar del medio a la vicepresidenta ejecutiva, la querían sacar. Entonces, bueno, se genera todo un problema allí. Empezamos nosotros, el diputado Luis Tascón y mi persona, a ir a muchos lugares en todo el país y hacíamos asambleas donde denunciábamos la situación que estaba pasando y denunciábamos que había una conspiración en marcha. En enero o febrero del 2002, las leyes habilitantes creo que fueron promulgadas en el 2001, no sé si fue en noviembre. El 9 de noviembre, gracias por precisar la fecha, camarada. 9 de noviembre del 2001. Y bueno, el contexto sociopolítico era ese, pues. Nosotros estábamos viendo lo que estaba pasando allí. En enero viene el pronunciamiento de los militares golpistas. Empiezan con el goteo militar, el golpe de micrófono, le decíamos nosotros, y yo recuerdo que cuando se pronuncia Pedro Soto, que era un coronel de la aviación, cuando él se pronuncia, enseguida el pueblo caraqueño se viene para el Palacio de Miraflores y nos convertimos en los guardianes del presidente, en los guardianes de la revolución, en los guardianes del palacio, decíamos, los guardianes y las guardianes de Miraflores. Y ahí estuvimos denunciando, rechazando ese pronunciamiento y bueno, manifestándole nuestro respaldo al comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Luego, estando en esos días, cuando nosotros no quisimos conformar ninguna comisión especial para revisar las leyes habilitantes, fui citada al CTN. Citan al diputado Pedro Carreño y me citan a mí. Nos citaron por orden de Miquelena, pero el jefe de la fracción era Alvarenga. Entonces, como nosotros habíamos rechazado que ellos querían conformar la comisión para revisar las leyes habilitantes y denunciamos que ellos estaban conspirando y que eso a nosotros nos oliera a un golpe de Estado que le querían dar a Chávez, que ellos eran unos traidores. No sé con qué cuento ellos le irían al comandante Chávez. El asunto es que nos convocan para el CTN
Y yo llego, Pedro no fue a esa convocatoria, yo sí, y estaba esperando. Cuando el comandante entra, nos recibieron en el salón oval de Miraflores. Ahí estaba todo el CTN reunido, y yo estaba esperando ahí. Me citaron para las 4 de la tarde y eran como las 8:30 de la noche y a mí todavía no me habían pasado. Pero cuando me pasa, el comandante Chávez se sorprende de que yo estuviera ahí. Me dice, y tal, y me da un abrazo, y ¿qué hace usted por aquí? Yo, bueno, yo fui citada, presidente. A mí me llamaron para acá. Y yo, ay, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? Entonces Alvarenga se ponía a decir que nosotros, primero dice que el diputado Luis Tascón, que el diputado Pedro Carreño, entonces yo lo atajé, no lo dejé hablar. Y yo, no, presidente, a mí que no me vengan aquí a decir que por Luis Tascón o por Pedro Carreño, llámenlos a ellos, yo respondo por mí. Que me digan cuál es el señalamiento contra mí, porque yo sí le voy a decir algo, presidente, aquí están conspirando para darle un golpe de Estado. Se lo dije ahí mismito. Yo le dije, ¿y quiere que le diga algo, presidente? Pregunte de los 100 y pico de diputados que tiene Movimiento Quinta República, que nos tenemos que reunir los lunes, ¿quiénes nos reunimos allí? Yo soy una que nunca falto, pero ahí no todos van. Pregunte quién es el asesor en materia de Código Penal, ni más ni menos que Alberto Arteaga Sánchez, el defensor de Carlos Andrés Pérez, ese es y el presidente así, y tal, y yo iba a seguir disparando cuando se para Miquelena, ¿no? Viejo zorro, y dice, no, realmente aquí como que hay un error, hay una equivocación. Es verdad que la diputada Iris Varela es una de las que más va. Yo le dije, presidente, quieren revisar las leyes habilitantes y nosotros estamos en contra. Eso es lo que está pasando aquí. Quieren reformar las leyes habilitantes y nosotros nos oponemos a eso porque eso es una conspiración. Usted fue habilitado. Entonces, bueno, después cuando surge Miquelena a decir eso, el presidente me dice, Iris, ¿qué tiene que decir? Yo le digo, presidente, que si era para felicitarme no me hubieran llamado, porque yo tenía que irme para Táchira porque tuve una reunión con la comunidad Morales allá. Y voy a tener que salir ahorita. Entonces digo, sí, aquí como que hay un error. Bueno, el comandante me despidió, yo salí. Cuando iba por Valencia dando la vuelta en el elevado ese que da para San Carlos, que hay una redoma ahí donde está Protinal, después de pasar el Vilo Center, me agarraron a tiros. Yo iba con una asistente mía que se llama Rosy Navarro, que es sobrina política, pues. Ella pequeñita, y yo iba manejando el carro, yo tenía un neón vino tinto. Y bueno, nos pasa el tipo, sí, nos agarran a tiro, el tipo muestra una pistola, era una pistola como plateada, ¿no? Sería para amedrentarnos, ¿no? Porque al carro no le pegaron ningún tiro, pero sí nos dispararon. Y bueno, yo eso, después, yo ahí no lo tomé como algo, eventual, ¿no? Como algo de la inseguridad, que se vivía en las ciudades. Pero después del golpe de Estado, yo empaté todo. Yo dije, no, eso no fue casual, ¿no? Eso fue porque yo alerté y además yo cometí el error de decirle ahí al comandante que yo agarraba ahí mismo por tierra para San Cristóbal, ¿no? Pero compatriotas, eso... Lo que quiero resaltar, compatriotas, de esos hechos de hoy hace 20 años, ¿no? Bueno, fíjense, ¿no? No es hoy, es la próxima semana, pero bueno, como venezolanos dignos, no nos podemos enfrascar a hacer ninguna celebración en Semana Santa, ¿no? Y creo que por eso también se adelantan los tiempos. Todo el mundo tiene derecho a ir a recogerse con su familia, a hacer sus actividades, ¿no? Pero peligroso, compatriotas, lo que está pasando, porque la conspiración sigue vivita y coleando. O sea, aquí nadie crea que mientras haya un proceso revolucionario aquí en marcha, va a cesar la conspiración. La conspiración hace igual hoy que hace 20 años, sigue igualita, ahí están los actores,
¿no? Y nosotros, compatriotas, tenemos que buscar mecanismos para contrarrestar eso, mecanismos reales. Yo vengo en este momento de una entrevista en televisión, la van a publicar el domingo, con el, creo que es sociólogo, Oscar Chemel. Y ahí estábamos haciendo un análisis, ¿no? ¿Qué se puede decir 20 años después de esos acontecimientos? Bueno, yo creo que aquí el gran protagonista, ¿no? Yo debo corregir la presentación, camarada Domingo, ¿no? Yo simplemente fui una más de ese pueblo que cada uno tiene una historia que contar. Cada persona aquí en el país. ¿Por qué? Porque nosotros nos identificamos con el comandante Chávez. Totalmente. El pueblo, yo vi al pueblo que salió al Fuerte Tiuna, no importarle estar amenazado de que los militares nos iban a masacrar allí. Nadie estaba pensando en que los militares nos podían disparar. O sea, pensábamos que eso podía ser, pero no teníamos miedo, ¿no? Habíamos echado el miedo a la espalda. Eso fue lo que pasó hace 20 años. Un pueblo restiado. Esa es la misma valentía que tiene el pueblo hoy, con el cual sigue resistiendo. Es increíble lo que aquí ha pasado, compatriotas. Mire, nosotros todavía no percibimos que en el transcurso de estos 20 años de revolución nosotros venimos derrotando al imperio una y otra vez. Lo que pasó hace 20 años y el rescate del hilo constitucional el 13 de abril fue la derrota del imperio que le propinó el pueblo venezolano, porque ellos montaron a Carmona, ellos tenían a sus militares traidores, ¿no? Ellos tenían el concierto de países lacayos de esos gobiernos para decirles amén. Los gringos detrás de todo eso, porque no era Carmona, esos son los gringos. Y sin embargo, ellos se montaron y nosotros los quitamos. Se restableció el hilo constitucional. ¿Y con qué se hizo? Con la idea de Chávez. El pueblo salió fue con la Constitución en la mano. Armados de Constitución, dice la canción de Yoginando Canto, ¿no? Eso fue, yo digo, el arma más poderosa con la que se ha dotado al pueblo del proceso revolucionario ha sido esta Constitución. Con esta misma Constitución, Maduro conjuró la conspiración en el 2017, convocando una Asamblea Nacional Constituyente. Con esta misma Constitución, Maduro ha pulverizado a la derecha, porque esa derecha hoy está pulverizada, compatriotas. Claro, no hay muertos políticos. Nosotros sabemos que ellos hoy no tienen vida. Ya en las encuestas y en los porcentajes ni aparecen. Lo que tienen es un nivel de rechazo extraordinario. Dicen que alcanzan ya esos líderes de oposición alrededor de un 80% de rechazo. Se disputan pues el nivel de rechazo entre 80 y 80 y pico por ciento. Y los que tenemos aceptación somos la fuerza revolucionaria. Pues el presidente Nicolás Maduro tiene una aprobación de casi un 50%. ¿Por qué? Porque el pueblo se da cuenta como la forma como él ha resistido, como él está capoteando el temporal de las circunstancias tan difíciles que le han tocado al presidente Nicolás Maduro. Y ahí nos lleva, pues, cuando alguien aquí ha sido escéptico, cuando no han pensado, cuando estamos todo el mundo bajo una presión extrema, sale el mejor discípulo de Chávez y sale con una idea que da como quien dice en el clavo, ¿no? Es una realidad que hay un auge económico. ¿Y eso es gracias a quién? Digan lo que digan, hay una política que está ejerciendo impacto, que está teniendo resultados. Digan lo que digan, ¿no? Yo no, aquí hay unos buenos analistas económicos como el doctor Juan Carlos Valdés, ¿no? Que por supuesto maneja mucho mejor el tema, con más profundidad, el tema económico que yo. Pero yo veo el día a día, ¿no? Yo no estoy desvinculada de lo que pasa en el seno del pueblo. Me lo vivo
para arriba y para abajo por las calles de este país. Soy una por muchas razones que no suele estar agarrando aviones para ir de una ciudad a otra, sino me voy por tierra. Que eso me permite tener una visión más cercana de los padecimientos y las necesidades del pueblo venezolano. Y sin duda, compatriotas, el presidente Nicolás Maduro ha estado llevando esta dirección de una manera magistral. Uno no sabe, a veces uno trata de descifrar quién le da los consejos a los líderes, ¿no? Que a veces uno cree que los líderes están tomando decisiones que a mí en lo particular en este punto no me pueden gustar, pero al final se ve que las decisiones fueron acertadas, porque producen un efecto para todos. Y es lo que estamos viendo, por eso es que los líderes se ganan el respeto de los pueblos. Entonces, bueno, con el comandante Chávez pasó igual. Él sigue liderando este proceso revolucionario. Y nosotros tenemos la obligación primero de mantener vivo el relato, de mantener en la memoria de nuestro pueblo todas las circunstancias que nuestro pueblo ha protagonizado. Porque aquí sencillamente lo que ha pasado es que como hace 200 años, hoy el pueblo venezolano de la revolución bolivariana está derrotando al imperio norteamericano. Así de sencillo, compatriotas. Si no fuera así, el presidente hoy no fuera Nicolás Maduro. Pero el presidente es Nicolás Maduro y en estos días recibió la visita de quien incluso se nombra como embajador de una república de Venezuela imaginaria. Dicen del gobierno de Narnia. Dice que es embajador de Venezuela, pero está en Colombia. Y el tipo vino para acá y ellos pidieron ser recibidos ¿por quién? Por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, que es Nicolás Maduro Moro. Y eso es gracias a qué, compatriota. Eso es gracias a que hace 20 años el pueblo venezolano, después del golpe de Estado, salió con esta Constitución a defenderla. Y todo lo que ha pasado después, ¿no? Con los constantes ataques, guarimbas, paros, golpes de Estado, intentos de magnicidio que le pasaron a Chávez y a Maduro, todo eso se ha contrarrestado aplicando la Constitución. Ha sido aplicando la Constitución que eso se ha contrarrestado. A la posición de ver hoy ya a quienes no defendían la Constitución, ahora sí tratar de levantarla, ahora sí tratan de reconocerla, ahora sí tratan de esgrimirla. Incluso pasa con las mismas leyes esas habilitantes. Por ejemplo, en Barinas, que tengo allá una responsabilidad que me envió la revolución para allá como jefa política, yo me he reunido con productores de ese grupo que quemaron en el pasado la ley de tierras. Bueno, hoy, 20 años después, ahora ellos piden que la ley de tierras se aplique y están hablando el mismo idioma de los campesinos. Eso está pasando en Barinas y nadie me lo ha contado, lo estoy viviendo. Lo que demuestra, compatriotas, es que el proceso revolucionario se viene consolidando. Por supuesto que no es caminando por un sendero, como es un lecho de rosas, ¿no? Estamos caminando entre las espinas, entre los golpes, entre las zancadillas, entre las traiciones. Porque el 11 de abril el pueblo venezolano fue golpeado por la traición. A los que más creía leales al comandante Chávez lo vieron como lo traicionaron, pues allí traicionó Miquelena, allí traicionó Arias Cárdenas, allí traicionaron Joel Acosta Chirino, allí traicionaron un grupo de militares y todo el alto mando militar que acompañaba a Chávez. Ellos conspiraron. Por eso cuando el pueblo se lanza a las calles, el 13 de abril no querían nada con los militares. Pero también hubo muchos militares leales, solo que no tenían posiciones de poder que tenían los traidores.
también traicionaron los civiles, ¿no? Habían una lista de diputados que incluso fue difícil después congregarlo para pronunciarnos contra el golpe de Estado desde la misma asamblea, teniendo mayoría. No pudimos hacerlo porque los diputados, algunos se escondieron. Sin embargo, el pueblo venezolano obligó. Fue el pueblo venezolano el que obligó. Por eso yo no creo en héroes ni heroínas particulares, nosotros como dirigentes del 13 de abril. No creo en eso. Decir eso es faltarle el respeto al pueblo venezolano. El héroe de esta historia es el pueblo venezolano en su conjunto, completo, que se fue. El pueblo venezolano que se fue para el Fuerte Tiuna, que se fue para el Canal 8, que se fue para Miraflores, que se fue para las instalaciones militares a lo largo y ancho del país, que se fue para las plazas Bolívar y para las plazas cercanas a las gobernaciones en todos los estados del país. Ese es el héroe de esta historia. Por eso yo digo, cada uno tiene una historia del 11, 12 y 13 de abril. Y es una historia gloriosa. Esa historia hay que mantenerla viva en la memoria del pueblo venezolano, en la memoria del colectivo. Porque esa es nuestra fortaleza. Eso que pasó allí hace 20 años. Después de eso es que surge la creación del comandante Chávez ya para darle más firmeza al proceso revolucionario, de un elemento que también ha sido vital y nos ha mantenido a nosotros resistiendo en el transcurso de estos años, que es la Unión Cívico-Militar. Después de esos acontecimientos, porque efectivamente las lealtades se unieron el 13 de abril. Fueron las lealtades, los leales civiles y los leales militares. Nos unimos y entonces conformamos fuimos la semilla, pues, para esa creación del comandante Chávez, que fue darle a nuestra revolución también el carácter de una revolución cívico-militar. No es una revolución exclusivamente del pueblo, sino es una revolución, decía el comandante Chávez, armada. Porque la Fuerza Armada también ya tiene que estar en sintonía con un pueblo que demostró su valentía en todos los acontecimientos y lo ha seguido demostrando. ¿O es que acaso con la dura etapa que le ha tocado al presidente Nicolás Maduro también no ha habido militares conspiradores? Claro que los hay. Ahí están. Han salido algunos. Y voy a decir algo para cerrar, para que quede para nuestra reflexión. Nadie crea que los conspiradores ya todos salieron y todos están identificados. Nadie crea eso. La conspiración, mientras esté un proyecto revolucionario en el poder, seguirá también existiendo. Y es nuestro deber tener la inteligencia suficiente para poder formar a nuestro pueblo, organizarlo, y que sea nuestro pueblo, como siempre, el que salga en defensa contundente de la revolución bolivariana. Simplemente quiero destacar de lo que la diputada nos ha comentado la mañana de hoy, también de la presentación musical de Antonio, que si algo vemos del hilo conductor, no solamente de las dos presentaciones, sino de algunas fechas que nos han ido definiendo y de la cual estamos hoy especialmente recordando, de lo que sucedió hace 20 años, son algunos momentos que efectivamente nos han ido definiendo como pueblo, ¿no? En los últimos, por lo menos, 33 años tenemos, en primer lugar, como mencionó la diputada, el 27 de febrero del 89, después, por supuesto, el 4 de febrero, abril de 2002 y, bueno, más recientemente también hemos tenido efectivamente en el año 2017 con la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Creo que todos recordamos a los votantes precisamente de uno de los pueblos del Táchira, de donde es la diputada, cruzando ríos para poder votar en esa jornada, ¿no? Y cómo esa elección, en ese momento, ese ejercicio de soberanía popular por parte de los venezolanos y venezolanas acabó definitivamente y de raíz con esa ola de violencia que estábamos viviendo en ese año. Ese año, después de esa elección, desaparecieron durante mucho tiempo, por lo menos, todos
las violencias, las barricadas que nos impedían a muchos de nosotros movilizarnos incluso por nuestras calles, ¿no? Entonces creo que ese proceso continúa de construcción, de cimentación de nosotros como pueblo y explica, por supuesto, en gran medida todas las victorias que nosotros hemos tenido, especialmente durante los últimos 20 años. Por supuesto, eso no está desligado de las jornadas que vivimos como pueblo de hace 200 años de la mano de Simón Bolívar y de nuestros libertadores, y por supuesto en los últimos 20 años de la mano del comandante Chávez. Creo que seguimos y nosotros, bueno, desde el Centro Internacional Miranda, el esfuerzo que estamos poniendo, no solamente con la diputada, sino con otros eventos que vamos a estar realizando, es justamente para que no se nos olvide. Es difícil, dicen algunos, hacer la historia y escribirla al mismo tiempo, pero bueno, creo que nosotros estamos obligados a hacerlo y nosotros desde el Centro Internacional Miranda por lo menos estamos haciendo el intento de que no quede en el olvido todas las gestas victoriosas que hemos tenido nosotros en estos últimos años. Me gustaría agregar, diputada, que no solamente estamos personas acá que recordamos perfectamente los sucesos de abril de 2002, hay algunos más jóvenes. Quiero saludar especialmente la presencia del niño Ernesto Ali. Por favor, si quiere, Ernesto Ali está por allí, que nos acompaña, ha venido acompañando las jornadas también del Centro Internacional Miranda y creo que lo va a seguir haciendo y es la garantía de que esta revolución va a seguir, va además seguir triunfando durante muchísimos años. Así que bueno, bienvenido Ernesto Ali y con él saludamos por supuesto a todos los niños, las niñas de la patria. Por venir siempre. Quiero dejarles además el saludo de la doctora Tibisay Lucena, nuestra ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria, organismo al cual nosotros estamos adscritos y quien siempre nos está impulsando para desarrollar esta y otro tipo de actividades que realcen no solamente el quehacer revolucionario del pueblo de Venezuela, sino además la labor, el trabajo conjunto entre el gobierno presidido por el presidente Nicolás Maduro, nuestra Asamblea Nacional, por supuesto los ministerios y nosotros quienes estamos acá acompañando todas estas gestiones. A todas y a todos tengan muy buenas tardes.